Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples actualizaciones que tenemos después de este Gran Premio de Canadá que tenemos en el mundo de la Fórmula 1. Tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltar algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Ahora sí, habiendo ya dicho todo esto, vamos a dar comienzo con este vídeo y vamos a dar comienzo primero por un momento que Fernando Alonso llegó a ilusionar a sus fans. Llegó a ilusionar a sus fans en el momento en el que se pudo llegar a pensar incluso algún fan si podría haber llegado a lograr la victoria, pero más adelante vamos a ver incluso si realmente podría haberlo hecho o no, sobre todo por los problemas que tuvo. Pero ¿cuál es ese momento en el que Fernando Alonso ilusionó a sus fans? El momento en el que se planteó, ¿no?, si era posible haber conseguido esa victoria, hubiera podido conseguir Fernando Alonso la 33 en el Gran Premio de Canadá. Bueno, realmente ha sido el fin de semana donde más cerca han estado, quedó simplemente a esos 9 segundos con respecto a Max Verstappen. Estamos hablando de simplemente, y no dejan de ser 9 segundos de diferencia entre el primero y el segundo, pero es que ha sido la menor diferencia que ha tenido por lo menos el siguiente de los Red Bull que haya quedado más cerca del primero. Lo explico de esa forma porque obviamente cuando ha estado Checo y ha estado Verstappen arriba, pues entonces ya estamos hablando del tercero. Pero siempre ha habido esa diferencia bastante grande contra el líder. En esta ocasión fue la diferencia más corta de esos 9 segundos y claro, mucha gente ha estado hablando al respecto sobre si podría haber ganado, sobre las mejoras en Canadá. Tenemos un vídeo ayer, os recomiendo que lo vayáis a ver, un vídeo ayer analizando acerca de las mejoras, las sensaciones, lo que hablan desde dentro del equipo Aston Martin con respecto además también a ciertas informaciones. Os recomiendo que vayáis porque en teoría tienen muy buenas sensaciones desde dentro del equipo Aston Martin, pero la realidad en Canadá, ¿podría haber llegado a ganar o no? Pues bueno, ahora lo hablaremos, pero sobre todo este es el momento exacto en el que Fernando Alonso llegó a ilusionar a sus aficionados con que podría haber llegado a ganar esta radio, en el que estaba haciendo ese lift and coast, que ya hemos explicado lo que es, ahora os explicamos exactamente qué es lo que es, pero ese momento en el que estaba haciendo ese lift and coast y pidió a su ingeniero que le dijeran exactamente el momento en el que podía dejar de hacerlo para de esa forma empezar otra vez a tirar, empezar otra vez a ir al máximo y ganar, porque quería esa victoria. Okay. You tell me when lift and coast is okay. So stop doing it. Yeah, we will do, but please keep doing it now. Please keep doing it. Yeah, I want to win the race, man. Una cosa está clara, y en cuanto a radios esta temporada de Fernando Alonso estamos teniendo bastante icónicas, el I Want This Win que ha hecho este fin de semana en Canadá. Yo recuerdo, por ejemplo, en la primera carrera el This is a Lovely Car to Drive, que aquella, por ejemplo, me encantó, y muchas otras cosas que ha tenido Fernando Alonso esta temporada, pero vamos al meollo del asunto. ¿Pudo haber ganado o no pudo haber ganado en el Gran Premio de Canadá? Sobre todo la carrera de Fernando Alonso estuvo condicionada por aquel lift and coast que estuvo realizando durante toda la carrera, durante todo el tramo final, debido a que pensaron desde dentro del equipo Aston Martin que tenía problemas con la gasolina, que luego se dieron cuenta de que no, pero esto ya fue a posteriori y ya habían perdido, por supuesto, todo ese ritmo. Lo que comentan es que perdió alrededor de 2 décimas por vuelta, es lo que estuvo perdiendo Fernando Alonso contra Max Verstappen, y la realidad es, ¿podría haber llegado a ganar o no? La realidad es que no. Esto es lo que están comentando desde el equipo Aston Martin. No creen ni Fernando Alonso ni desde el equipo Aston Martin que hubieran conseguido ganar en este Gran Premio de Canadá, pero lo que sí que creen, y es una realidad, es que hubieran estado aún más cerca. Por lo tanto, son unas muy buenas señales que tiene el equipo Aston Martin. Tenemos que tener en cuenta que son muy buenas señales porque además este fin de semana introducían las mejoras y no las han podido comprobar del todo. Eso ya lo ha dicho Alonso y lo hemos tratado en este canal. Os hemos traído sus declaraciones en las que dijo que todavía tienen que optimizar el paquete de mejoras. Por lo tanto, aún puede quedar mucho y eso es lo que ya han estado comentando, pero bueno, tuvo ese problema, acabó a esos 9 segundos, ha sido la carrera que más cerca ha acabado, podría haber acabado un poco más. He visto un análisis bastante sencillo de si Alonso perdió tanto y esta fue la diferencia, hubiera acabado por delante. No es tan sencillo, sobre todo para empezar, bueno, poniéndonos en ese supuesto, en teoría decían que Alonso, si había perdido 10,5 en toda la carrera por ese problema, hubiera acabado 10, o sea, la diferencia era 9 y hubiera recuperado 10 segundos, hubiera acabado por delante. Lo primero de todo, tienes que adelantar a Verstappen en pista. Lo segundo, Verstappen podía estar perdiendo tiempo, podía estar gestionando, que es algo que yo creo, yo lo he dicho durante toda esta semana, que yo creo que ha estado haciendo. Y segundo, ese análisis ha ido con si son 70 vueltas de carrera y ha perdido 10,5, hubiera acabado consiguiendo otros 10 segundos.
No es así. Alonso tiene ese problema de lift and coast que lo tiene que realizar durante el tramo final de la carrera, no toda la carrera. Entonces no pierde segundo y medio durante toda la carrera. Eso es algo que hay que decir y es algo que obviamente hay gente diciendo, sí, si hubiera llegado a ganar, si no hubiera tenido ese problema de lift and coast, que no es tan sencillo desde luego. Y luego sobre todo el problema de si Verstappen estuvo gestionando o no, que ahí no lo sabemos y yo ya he dicho en alguna ocasión que creo que sí. ¿Qué es el lift and coast? Bueno, pues os vamos a poner una imagen bastante representativa al respecto sobre qué es, por si todavía después de las explicaciones que hemos tenido no sabéis exactamente qué es. Esto es lo que es el lift and coast. Esta es una imagen cortesía de Toni Cucurella, que es uno de los narradores que hay en DAZN Fórmula 1 en España. Lo ha puesto por redes sociales y me ha parecido muy buena, muy representativa. Lo vemos ahí con la gráfica de la velocidad, con la gráfica del freno y con la gráfica del acelerador. Vemos cómo en el momento en el que hace el coast, lo que pone ahí, ¿no? Es entre esas dos líneas, lo que nos pone es esa bajada, la línea roja es el coast, es decir, justo ahí ya vemos la velocidad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque llegado a la curva el vértice, que es la línea esa vertical que tenemos azul que llega hasta arriba, es justo donde está el vértice donde se empieza a frenar, pero Alonso ya en ese momento con la línea roja lo que nos demuestra es el momento en el que ya está empezando a perder velocidad. El lift and coast es levantar el acelerador antes de llegar a la frenada. De esta forma pierdes esa cierta velocidad, por supuesto, pero ahorras en combustible, también ahorras en frenos y eso es lo que consigues hacer. Si nos damos cuenta ya, llegado a la curva, luego ya se iguala en velocidad. La cosa es que prolongas más esa pérdida de velocidad, lo único que por supuesto también tienes menos velocidad por llegar a menor pico. La cosa que haces es, como digo, levantar el acelerador, donde pone el lift ese ahí abajo en la flecha amarilla de debajo es donde levanta el acelerador, ahí vemos cómo cae hasta abajo y luego ya pues el freno, que el freno es la línea del medio, como estamos viendo ahí realmente Alonso empieza a presionar el freno más tarde que sus rivales de esta forma. Bueno, lo vemos esa línea roja, ¿no? Esa es cuando empieza a presionar el freno, que ya es cuando se iguala, pero de esta forma pierde cierto tiempo. Lo que ha dicho desde el equipo Aston Martin es que perdió alrededor de entre 1 y 2 décimas por vuelta haciendo este lift and coast. Así que eso es ese lift and coast y esa es la realidad de lo que pasó con Fernando Alonso. Pero desde luego que lo que estamos viendo con el piloto asturiano, lo que estamos viendo esta temporada con Fernando Alonso es espectacular. Lleva 6 podios en 8 carreras. 6 podios en 8 carreras. Ya hablábamos a principio de temporada de que simplemente los 3 podios en las 3 primeras carreras solo lo había hecho en los años 2005 y 2006, años en los que consiguió ganar el título. Ni siquiera 2010, ni siquiera 2012, que fueron años en los que acabó consiguiendo competir aquella temporada. Desde luego había mucha más igualdad, pero es que es impresionante. Y esta temporada ya llevamos 6 en 8 carreras. La única vez que eso ha ocurrido, que haya logrado 6 o más podios en 8 carreras, vuelve a ser 2005 y 2006, años en los que consigue ganar el título. Está en números de temporadas en las que consigue ganar el título Fernando Alonso. Esta es la imagen, esta es la representación de eso de lo que os estoy diciendo. Está en números de campeón, como nos pone este tuit, y lo estamos viendo ahí, ¿no? Y el historial de podios de Fernando Alonso tras las 8 primeras carreras. Vemos 2006, 8 podios, 2005, 6 podios, 2023, otros 6 podios, y ya, por ejemplo, 2007, un año en el que compite y en un año en el que acaba a un único punto de ganar aquel título, consigue 5 podios en las 8 primeras carreras con aquel McLaren que era el mejor monoplaza de la temporada y solo consiguió 5 podios. Vemos, no sé, 2012, un año súper recordado de Fernando Alonso, ¿no? Compite hasta la última carrera, tuvo oportunidades hasta la última vuelta y 2012 en las 8 primeras carreras solo consiguió la mitad de podios, 4 podios. 2010 la mitad de podios que este año, ¿no? Consiguió 3 podios, o sea que para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, son unos números espectaculares los que estamos viendo por parte de Fernando Alonso, algo que ni ellos ni yo, vamos, yo no me lo podía pensar esto en principio de temporada. Alonso ya han explicado que sus expectativas han sido superadas, desde luego que está siendo espectacular lo que estamos teniendo y esa victoria yo ya lo he dicho que acabará llegando, es inevitable. Creo que Red Bull no lo va a ganar todo, va a haber alguna carrera donde tienen que fallar, Aston Martin sigue mejorando, entonces esta carrera, por ejemplo, se han acercado, en el momento en el que haya cierto fallo van a estar ahí para poder pelear esa victoria. ¿Y cuáles son los pilotos que podrían llegar a pelear con Max Verstappen? Pues bueno, esto lo tenemos que hablar porque también ha sido Martin Brundle, ya sabemos, ahora actual reportero también en la Fórmula 1. Esto lo ha dicho en Sky Sports Fórmula 1 y ha hablado de los únicos pilotos que pueden competir con Max Verstappen, porque mucho se está hablando ahora, ¿no? Se habló a principio de temporada si Checo Pérez iba a ser capaz de competir el título con
Con Max Verstappen ya lo estuvimos hablando en aquella ocasión, ya lo estuvimos diciendo y yo os dije que yo creía que sí, porque el inicio obviamente pintaba por ahí. Yo lo que dije era que era muy importante que Checo tuviera esa constancia y ahora mismo después de esos momentos, después de los buenos momentos de Checo, pues que más adelante volveremos a hablar de él, pero ya hemos visto, ¿no?, estas 4 últimas carreras que han sido bastante malas. Entonces se está hablando, ¿no?, ya que hemos visto que Checo, por lo menos este año, está siendo muy complicado que compita el título, ya lo tiene bastante difícil, está más cerca Checo de Alonso, que está simplemente a 12 puntos, que lo está de Max Verstappen. Entonces se está debatiendo, ¿no?, qué pilotos, si tuvieran ese Red Bull, podrían competir contra Max Verstappen. Lo que dice Martin Brundle acerca de la pelea por el título y qué pilotos podrían llegar a competir con Max Verstappen contra el título es uno que está claro, que es Lewis Hamilton, que ya lo ha logrado, lo hizo con otro monoplaza en 2021, consiguió competir con Max Verstappen, eso está claro que Lewis Hamilton está ahí, pero el otro piloto, solo hay 2 pilotos en toda la parrilla, según Martin Brundle, y estoy muy de acuerdo con esto, que podrían competir el título contra Max Verstappen. El otro piloto es Fernando Alonso. Esos 3 son los únicos pilotos que podrían competir entre ellos con el título. Si hubiera otro contrincante por el título, le ganarían sin lugar a dudas. Eso es lo que ha dicho Martin Brundle y eso estoy bastante de acuerdo con él. Lo que ha dicho en Sky Sports Fórmula 1 es sospechoso que solo Alonso y Hamilton tendrían la cabeza para hacer frente a Verstappen en este momento. Estamos viendo un nivel de Verstappen espectacular, pero estoy seguro que solo ellos 3 serían capaces de pelearse entre sí el título. Si estuvieran lo que estamos viendo ahora mismo, Verstappen contra Checo, si estuviera Alonso contra... Iba a decir Stroll, pero bueno, tampoco. Si estuviera Alonso contra Leclerc, por ejemplo, ¿no? Si estuviera Hamilton contra Russell, yo creo que ahora mismo se lo llevan bastante de calle. Además, yo la única duda que tenía ya era sobre todo Hamilton, no por si Hamilton no estaba aquí, sobre todo por si Russell estaba aquí. Leclerc creo que quedó el año pasado claro que por ahora todavía no, le queda todavía bastante para seguir. En cuanto a cabeza, seguir estando en esa pelea, creo que eso a Leclerc todavía le queda esa madurez. Yo tenía la duda de si Russell, porque a Russell no lo habíamos visto todavía en esa tesitura y sobre todo lo único que habíamos podido debatir sobre él era que Russell había conseguido ganar el año pasado en cuanto a títulos, en cuanto a récords, en cuanto a estadísticas a Hamilton, ¿no? Eso es lo único que podíamos tener acerca de él. Pero yo creo que este año ya está quedando bastante claro que obviamente un pelín mejor y ya al final Hamilton destaca mucho más, que yo sabía obviamente que Hamilton podía estar ahí, lo único que si a lo mejor Russell conseguía estar más o menos de nuevo a ese nivel de Hamilton podría estarlo. Por supuesto también tenemos que contar ante estadísticamente, ¿no?, que Russell ha tenido 2 abandonos, pero sí que creo que Hamilton está teniendo una temporada bastante más destacada en pautas generales. Así que eso es lo que dice Martin Brundle y vamos a recordar, porque ahora mismo tenemos vídeo para ello, vamos a recordar el espectacular podio que estos 3 pilotos forman. Es algo que ya hemos estado hablando y es algo que además se le suma una persona más, que ya lo hemos estado hablando, que es Adrian Newey, que estuvo en este podio subido en el podio en la ceremonia con ellos y es el mayor podio estadísticamente hablando que hemos visto nunca en la historia de la Fórmula 1. Es el mejor podio en ese sentido. Ya lo he estado hablando, creo que me expliqué mal en su día porque hubo gente que me estuvo diciendo ese no es el mejor podio. Estadísticamente lo es. Eso es irrefutable, quiero decir, puedes debatir, me refiero, porque lo digo porque había gente que me decía, hombre, ahí faltaría, si fuera el mejor podio históricamente, faltarían o un Schumacher o un Senna, que si no me refiero a eso, me refiero a que estadísticamente esta combinación de podios es la mejor de la historia, es el podio entre que los 3 pilotos suman más victorias y más títulos. Ya lo fue en Australia y ahora lo han sumado más aún porque obviamente pues tenemos más victorias en este caso únicamente en Max Verstappen, ¿no? Este mismo podio ya ocurrió en Qatar 2021, pero claro, en Qatar 2021 hay que restarle los 2 títulos de Verstappen, entonces ya no llegaban a ser ese podio con más títulos entre los 3 primeros pilotos. Entonces ahora sí es este podio el que más, estadísticamente que más suma, por supuesto, y también tenemos que sumarle, como digo, a Adrian Newey, que Adrian Newey él solo tiene los mismos títulos que tiene los 3 pilotos juntos. Los 3 pilotos juntos entre Hamilton, entre Alonso y entre Verstappen suman 11 puntos y Newey tiene 11 puntos, suman 11 títulos entre los 3, quería decir, y Newey tiene 11 títulos él solo, así que en ese sentido es bastante impresionante. Pero es que además los 3 pilotos han estado hablando y vamos a traeros las declaraciones, están en inglés, luego os digo las cosas más importantes por si acaso no lo entendéis, pero vamos a traer las declaraciones de los 3 pilotos hablando acerca de este podio, de lo que significa, porque es bastante destacable y sobre todo porque es un podio icónico, como ellos 3 lo han llegado a describir. Vamos primero con el primero que le preguntaron al respecto, que fue Fernando Alonso. There is a lot of respect, a lot of talent when you fight against Max, Luis. You know that you cannot make a mistake because they will take advantage of that, and they will not make a mistake. So if you want to beat them, you need to be 10th after 10th, faster to close that gap. It's not anything that will
will benefit, you know. So it's a very intense battle, very fair, very respectful, you know, even the overtaking possibility that we had on the DRS. For me, when I pass Luis, you know that you can trust what he's doing. He will defend hard, but you know, within the limits. Same at the start, I guess, when you start in the first two roads with these guys, you know, there is a sense of awareness and respect that is not sometimes in other parts. Esta pregunta se le hicieron en las ruedas de prensa de televisión, post ya Gran Premio, post podio, post corralito, post todo. Entonces ahí contestó Alonso, contestó Hamilton y contestó Max Verstappen. Ahora pasamos a las siguientes, que son las de Hamilton, pero primero sobre Fernando Alonso, muy destacable, que dice que hay mucho respeto. Eso, por supuesto, está ahí y muchísimo talento. Dice, sobre todo, que sabes que no puedes cometer ningún error porque son los tres posiblemente mejores pilotos de la parrilla y sin él posiblemente también. Ya lo hemos hablado anteriormente de competir ese título, ¿no? Dice que si quieres ganarles tienes que estar vuelta tras vuelta cumpliendo y dice algo muy interesante al final, que sobre todo habla del momento del adelantamiento que le hace a Hamilton. Y lo que dice es que sabes que puedes confiar en el otro piloto. ¿A qué se refiere? Dice que sabes que se va a defender al extremo sin llegar a un límite en el que sea ya extremo en ese sentido. O sea, se va a defender muy duro, pero no va a llegar a un límite extremo, un límite al que no quieres llegar cuando estás adelantando. Y al igual le ocurre, por ejemplo, en las salidas, que es muy placentero, os ha comentado Alonso, salir con ellos dos al lado. Eso es lo que ha comentado y me parece también muy cierto. Esto demuestra, por supuesto, el tipo de pilotos que son y hay muchos ejemplos de ocasiones en las que a lo mejor yo lo recuerdo mucho. Hay una ocasión en la que lo recuerdo bastante, que es Hamilton en Turquía 2021, una temporada que fue una carrera que fue bastante complicada y en la que Hamilton había sancionado, por si no lo sabéis, os pongo aquí un poco en contexto, y tenía que adelantar a ciertos pilotos para no perder tantos puntos contra Max Verstappen y se encontró a Yuki Tsunoda. Hubo a ciertos pilotos a los que Hamilton pasó sin problemas, porque tenía mucho mejor coche para ello, pero se encontró a Yuki Tsunoda y tardó como 5 vueltas en pasarle por eso, porque al final hay ciertos pilotos en los que confías plenamente, en el que al final también te va a dejar tu espacio, y hay otros en los que no, y además ese Tsunoda, que ahora ha mejorado mucho, ¿no? Pero el del primer año, un Tsunoda que cometía muchos errores, bastante irregular en ese sentido, entonces le costaba más adelantarle. Entonces, en ese sentido, no porque te cueste más porque se defienda mejor, sino porque te da más miedo en ese sentido. Entonces, por eso es lo que dice también Fernando Alonso. Toca ahora las declaraciones de Lewis Hamilton. It's a privilege to be up here fighting these two who have done incredible in their careers, and you know, this is quite an iconic top three. I don't know if there's been a top three like this ever before. I don't believe there has, but yeah, so hopefully there'll be more, and hopefully, you know, as Fernando said, there's a lot of respect between us as we're able to be able to race so closely and trusting one another. So I'm really hoping at some stage we have a more level playing field in our cars, and then we'll have a much more exciting race, I think, in the future. Sobre todo Hamilton yo creo que es más el que lo lleva al tema de que es su histórico, que es lo que estamos tratando también aquí. Dice que es un privilegio estar compitiendo contra ambos, comenta que es un podio icónico, que lo es, desde luego, y dice que no cree que haya habido otro igual. Desde luego que a lo mejor podemos llegar a encontrar una combinación de 3 pilotos históricos que esté más o menos al nivel, pero es lo que os he dicho, estadísticamente es imposible encontrarlo, y comparte la opinión de Fernando Alonso de que hay mucho respeto entre los tres. Además, ya finaliza con algo al respecto sobre que le gustaría que hubiera mucha más igualdad para estar compitiendo los tres por que haya más batalla en pista, básicamente, eso es lo que dice Hamilton, pero desde luego hay un piloto que no le gustaría que hubiera más igualdad, está bastante contento con compartir podio con ellos dos, pero en las posiciones en las que están ahora mismo, y ese es Max Verstappen. I remember back in the day I was watching these two, you know, already in Formula One racing each other, right? So of course, you know, very happy that now that, you know, I'm in Formula One as well, and racing them is probably, you know, one of the best things out there. Yeah, when we can share a podium together, we've done it now a few times. Yeah, I think it's great. I think, of course, they want to swap positions, of course. I'm happy in the middle at the moment. Por su parte, lo que dice Max Verstappen es que se acuerda del momento en el que él era pequeño y veía a los dos, veía a Alonso y Hamilton competir en la pista. Por ejemplo, podemos llegar a decir 2007, ¿no? Es un año en el que compiten bastante porque además tienen el mismo monoplaza, pero bueno, que se acuerda de ellos momentos. Dice que está bastante contento de estar en la Fórmula 1 y competir con ellos, que es algo que, por lo que estar en Fórmula 1 le merece la pena por competir contra ambos pilotos. Y dice que esto ya ha pasado varias veces, se refiere al podio entre ellos tres, que ha pasado hasta en 3 ocasiones, en Qatar 2021,
2021 fue la primera ocasión, como digo, luego ya nos tenemos que pasar hasta Australia 2023 y este Gran Premio. Y dice que es consciente de que a los otros les gustaría que cambiaran esas posiciones y en alguna ocasión estar ellos en medio, dice lo del medio porque el del medio es el que consigue ganar la carrera, pero que él está feliz hasta ese momento. Luego además he estado pensando y Hamilton ha estado tanto en victoria, tanto en segundo puesto como en tercero, porque ha estado de tercero en esta ocasión, estuvo en segunda posición en el Gran Premio de Australia y ganó en el Gran Premio de Qatar de 2021, es decir, con estos tres, Hamilton ha estado tanto primero, segundo y tercero, Alonso ha estado 2 ocasiones en tercer lugar, que fue Australia y Qatar, y una ocasión que ha sido segundo puesto, que ha sido en Canadá, pero Verstappen es el único que no ha llegado a estar tercero, ha estado segundo en solo Qatar 2021 y primero tanto en las 2 ocasiones que ha ocurrido esta temporada. Así que bastante curioso es lo que llegan a hablar. Y os había hablado también de Adrian Newey, una noticia bastante breve, y luego remontamos declaraciones de Martin Brundle, que se me ha ido muy largo, pero el tema de Adrian Newey, lo que teníamos que hablar, que ahora mismo pues nos viene bien y lo metemos aquí, no lo íbamos a meter, pero bueno, lo podemos llegar a incluir ya en esta parte. Adrian Newey ha hablado del momento de su retirada. Estábamos hablando de Adrian Newey por el tema del podio y hemos visto ya que Adrian Newey es uno de los mejores ingenieros, bueno, uno de los mejores, no, el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, el ingeniero que más títulos tiene 11 títulos a sus espaldas, ha ganado títulos con Williams, con el Williams más exitoso, ha ganado títulos con McLaren en los años de Mika Häkkinen y ha ganado todos los títulos en el equipo Red Bull. Adrian Newey ha hablado acerca de su retirada de la Fórmula 1, que ya sabemos que además va a renovar con el equipo Red Bull, pero ha hablado de cuándo puede llegar ese momento de retirada, del mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, y lo que ha dicho es que ahora mismo están en una cuenta atrás, que ahora mismo está bien, está contento, sigue compitiendo, sigue estando, ya sabemos, haciendo coches que son los mejores de la parrilla, que ahora mismo está bastante contento y sí quiere seguir continuando, pero que esto es una cuenta atrás y sabe que no le queda mucho tiempo. Eso es lo que ha dicho Adrian Newey. Lo que dice es, por supuesto, mi carrera no puede ser eterna, así que creo que mientras el equipo me quiera y yo siga disfrutando, seguiré, pero siendo realistas, está en una cuenta atrás. Exactamente no sé cuándo será ese día, no lo sé. Eso es lo que he estado hablando. Yo creo que es probable que a lo mejor no se meta ya en la tesitura del siguiente reglamento, es decir, lleva muchos años, ha acertado con muchos reglamentos, ha acertado con este, acertó con el de 2010, en 2014 no acertó, pero porque fueron a por él. O sea, el reglamento 2014 es para contrarrestar a Adrian Newey, la aerodinámica que hizo Adrian Newey con aquel Red Bull con el que dominó tanto Red Bull en aquellas temporadas, con el que dominó tanto Sebastian Vettel. Hicieron un reglamento para frenar a Adrian Newey. En esta ocasión ha vuelto a acertar, los ha ganado con Williams, los ha ganado con McLaren, es decir, ha ganado tantísimo, va a seguir en estas temporadas. Está ahora también va a ser, según se comenta, ¿no?, con esta renovación, va a estar involucrado también en el tema de los motores de Red Bull Powertrains hasta 2026. Yo creo que justo se acaba su contrato antes de empezar la temporada 2026. Creo que va a hacer este trabajo y a lo mejor se retira. Así que de esta forma perderíamos al mejor ingeniero de toda la historia de la Fórmula 1. Vamos a pasar de tema. Y bueno, no pasamos, volvemos, porque tenemos que hablar de las declaraciones de Martin Brundle, que se nos ha ido un poco el tema porque lo queríamos hablar acerca de ese podio. Os he metido ya este tema de Adrian Newey, pero Martin Brundle sobre todo hablaba al respecto de los únicos pilotos que podrían competir contra Verstappen en cuanto a en competir el título. Lo hablaba sobre todo por llevárselo al tema de Checo Pérez. No lo estaba hablando por el tema del título, eso lo hemos metido nosotros, pero lo hablaba por el tema de Checo Pérez y lo ha criticado realmente al piloto mexicano. Ayer ya estuvimos viendo que Red Bull está defendiendo a Checo Pérez de las críticas, porque desde luego sí que es verdad que lleva 4 fines de semana que, bueno, los rendimientos y el resultado final está siendo bastante pobre y ha perdido muchos puntos. Ha perdido puntos en España, ha perdido puntos contra, ya no digo con Verstappen, porque obviamente si no ganas a Verstappen y Verstappen ganas, pierdes puntos, pero ha perdido puntos contra Mercedes. En Mónaco perdió puntos contra todos los contrincantes, contra Mercedes, contra Ferrari, contra Fernando Alonso. En esta carrera ha vuelto a perder puntos contra Ferrari, contra Hamilton y contra Fernando Alonso, y esto ha situado a un Fernando Alonso a 9 puntos únicamente de Sergio Pérez, que es que está a la misma distancia a la que estaba Checo de Verstappen después de Azerbaiyán, que se hablaba ahí de si va a poder competir por el título o no. Pues ahora mismo está a la misma distancia en puntos que a la que lo está de Fernando Alonso. Entonces, por su parte, Martin Brundle ha criticado a Checo Pérez sobre todo y dice que esto ahora mismo a Red Bull no le sale rentable. Nos hablaba de que los únicos pilotos que podían competir por el título eran Alonso y Hamilton, y lo que dice es que para Red Bull duda de si le es beneficioso ahora mismo no tener a Checo Pérez un poco más cerca, que él no. Lo que dice es que a Red Bull no le saldría rentable, por supuesto, que compitiera contra Verstappen, pero un pelín más cerca.
Lo que dice es, el escenario perfecto para el equipo sería que Sergio terminara muy cerca de Max en cada carrera y ganara cuando Max no puede. El problema es que, como descubrieron Pierre Gasly y Alex Albon, que aquí te diría que no es una buena comparación, lo que dice es, como descubrieron con Pierre Gasly y Alexander Albon, los buenos pilotos quedan enterrados por la velocidad del neerlandés. Al mismo tiempo, Red Bull no puede tener a Pérez fuera de forma como Mercedes, Ferrari o Aston Martin se están acercando a ellos. Es por eso que le darán apoyo en todo este camino. Pérez ganó de una manera impresionante 2 de las primeras 4 carreras de la temporada, pero todo se desmoronó desde que Max remontó desde el 9º lugar en Miami para vencer cómodamente a Sergio cuando salió desde la pole. Eso es lo que ha estado hablando Martin Brundle. Hay ciertas cosas que podemos llegar a comentar, sobre todo lo que comenta, lo más interesante es acerca de esa desventaja, ¿no?, que le supone a Red Bull ahora mismo tener en los rendimientos que está teniendo Checo Pérez por si llegan a acercarse Aston Martin, si llegan a acercarse Mercedes, si llega a acercarse cualquier equipo a ellos. Desde luego que también te diría, esto se habla mucho, obviamente sale rentable hablarlo, pero Red Bull tiene una ventaja tan grande ahora mismo ya en el Mundial de Constructores que es da igual casi que se lleguen a acercar, porque es que tiene una ventaja tan grande que es que ahora mismo te llegas a acercar y es muy complicado acabar alcanzándoles. Sí que es verdad que no sale rentable, por supuesto, que estos rendimientos, y lo suyo sería que acabara segundo. Yo creo que se han juntado 4 carreras malas de Checo, ya lo hablé en el día de ayer, lo estuvimos hablando cuando hablamos de esa defensa, ¿no?, de Red Bull a Checo Pérez, ya lo estuvimos hablando ahí, yo creo que se han juntado un par de carreras malas y ya está. Es decir, creo que Miami fue desmoronador para él, eso también lo ha dicho Martin Brundle y comparto esa opinión. Creo que Miami debió de ser para él descolocarlo totalmente, porque venías de ganar en Azerbaiyán, no solo de ganar en Azerbaiyán, venías de haber rendido mucho mejor en Azerbaiyán. Un gran premio que recordamos y os trajimos aquí la radio con un Max Verstappen que no sabía qué hacer para estar al nivel de Checo en aquella carrera, porque sabemos que a Checo se le da muy bien Azerbaiyán. Consiguió ganar, ganó la sprint, ganó aquella carrera, llegas a Miami, sales desde la pole, sales desde la pole porque Verstappen ha tenido ese problema que tuvo en clasificación que ya sabemos, aunque en los libres había sido inferior, al final consigues clasificar en la pole y acabas perdiendo aquella carrera. Creo que eso en cuanto a motivación, en cuanto a sensaciones, debió descolocarle totalmente, y luego encima pues ha tenido mala carrera en Mónaco porque tuvo el problema en clasificación, ya se le junta una mala clasificación en España, pues ya luego la carrera no es tan buena y luego se le junta una mala clasificación en Canadá. Creo que todo el problema viene por ahí y en el momento en el que consiga recuperar un poco esa confianza llegará a estar un pelín mejor. Y ya para finalizar, último tema que tenemos que hablar, y tenemos que hablar de las declaraciones, de las mejoras que se vienen por parte del equipo McLaren. Desde McLaren han confirmado que se vienen mejoras en el Gran Premio de Austria, las primeras mejoras que realmente esperan dar un paso adelante. Sobre todo nos lo ha comentado Andrea Stella, que estas mejoras sí que esperan que sean ya para conseguir entrar constantemente en puntos. Así lo ha comentado el jefe del equipo McLaren, ya son las primeras mejoras que realmente las han programado cuando ya supieron todos los problemas que tenía este McLaren. Y además este fin de semana os lo meto aquí, que bueno, son unas declaraciones de Mika Häkkinen, sabemos, historia viva de la Fórmula 1, leyenda de McLaren, consiguió ganar 2 títulos con ellos, ha sido el piloto que Michael Schumacher siempre ha dicho que ha sido el piloto más duro de batir, y ahora ha dicho que el único equipo que podría llegar a dar sorpresas es McLaren en los que quedan de temporada. Eso ha llegado a decir, por supuesto es muy motivador, pero veremos las mejoras que introducen en Austria. No es el mejor fin de semana para introducirlas, y desde luego las palabras que ha dicho Mika Häkkinen hay que cogerlas con pinzas. Es decir, yo eso de que es que lo ha llegado a hablar por si van a poder competir con Red Bull, están muy no, es imposible. Si es que McLaren es imposible que compita por Red Bull, si ya os digo que es muy difícil que un Aston Martin, que un Mercedes o que un Ferrari acaben consiguiendo esta temporada competir. Yo no digo que a final de temporada no estén cerca, digo competir por el título. Eso yo lo veo imposible esta temporada. Si eso lo veo con Aston Martin, con Mercedes o con Ferrari, que son los equipos que están más arriba, McLaren, vamos, tiene que hacer un milagro para que llegue McLaren. Que bueno, que ya sabemos que a veces los milagros ocurren en Fórmula 1, pero desde luego que es sumamente complicado. Lo que ha comentado Andrea Stella, sobre todo después del Gran Premio de Canadá, es ahora miramos a futuro y la mejora del MCL60 con vistas a reforzar nuestro ritmo y entrar en los puntos de forma constante en el futuro. Eso es lo que ha comentado, ese es el objetivo real que tiene McLaren con estas mejoras. Veremos si así es. No es el mejor fin de semana para introducirlas porque tenemos formato al sprint, pero ya lo hicieron en Azerbaiyán y realmente les salió bien, así que veremos. Realmente sí que ya las últimas carreras han podido rendir mejor. Mónaco rindieron mejor por lo que ya os contamos en cuanto a las temperaturas. España en carrera rindieron peor que en clasificación, pero también tenía que ver la clasificación por el tema de temperaturas. Pero este fin de semana en Canadá han rendido también bien,
decentemente para lo que veníamos viendo de McLaren también en las últimas carreras, han rendido bien, como estoy diciendo. El problema de quedarse fuera de los puntos es por la sanción que recibió Lando Norris, que ya lo hemos hablado en el canal, os recomiendo que lo vayáis a ver, que lo hemos explicado y hemos traído incluso las declaraciones del piloto británico, pero quedaron fuera por esa sanción que recibió Lando Norris. Estaba noveno, pero recibió una sanción de 5 segundos y cayó fuera de los puntos, así que ese ha sido el motivo. Realmente Norris, sobre todo, no ha sido un piloto que haya rendido mal en este Gran Premio de Canadá, así que veremos con estas mejoras. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho además recientemente, porque con el tema de Williams lo he vuelto a mencionar. Yo, McLaren es uno de esos equipos históricos junto a Williams que quiero verlos más arriba, que creo que por historia y demás deberían de estar sí o sí en lo alto de la parrilla, y es un equipo que ojalá consigan acertar con estas mejoras y consigan otra vez volver a lo que estaban casi consiguiendo ya en las últimas temporadas, que parecía que volvían, pero luego se quedaron ahí a mitad de camino. Así que esperemos sí con estas mejoras que sí que sean capaces de hacerlo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Siempre me encanta saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Os suelo intentar responder siempre que puedo. Siempre intento recoger un tiempo para intentar ahí responder comentarios, así que dejadlo que estaré leyéndoos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo al final. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.